Hoy te rogamos que hables a nuestros corazones, que tu palabra nos ayude a comprenderte, a conocerte, Dios, y que hables a nosotros, Padre bendito. En nombre de Dios Jesús, amén. ¿Alguien se acuerda de algo? Bueno, espero que sí más bien. ¿Alguno de los nombres que se le dio a Cristo, con los que Dios nombró a Cristo Jesús? Emanuel. Y bueno, ahí está una listita para los que quieran hacer trampa. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hoy, qué bueno que la hermana dijo Emanuel, porque hoy vamos a estar hablando precisamente en Mateo capítulo 1. Vamos a estar hablando de este nombre. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. En la semana estuve pensando mucho acerca de este nombre en la semana, o de esto que quería Dios decirnos, porque alguien como Dios querría estar con nosotros. Piensa, seguramente tú tienes un concepto de quién eres tú. Tienes una idea de qué eres, de tu valor. Pero si eres sincero y comparas eso delante de Dios, quedamos bastante faltos. ¿Por qué alguien como Dios querría estar contigo? ¿Por qué alguien como Dios querría estar contigo? El libro de Mateo es escrito obviamente por Mateo. Y nada más para que podamos tener una idea de esto, acuérdate de Mateo. Mateo era una persona sumamente odiada entre todo el pueblo de Israel. Él había nacido judío, crecido como judío, pero llegó el momento en el que él vio una oportunidad de poder hacer dinero. Y seguramente él desarrolló cierto talento para los números, para los registros, y eso lo llevó a relacionarse con el gobierno romano. De tal forma que él se convirtió en un cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que hace un cobrador de impuestos? Pues su nombre lo dice, cobraba impuestos, pero Roma le ponía a Mateo, a los cobradores, una tarifa, un número, y les decía: mira, tú me vas a juntar tanto. El extra, lo que sea, se te queda a ti. Tú solamente asegúrate de reunir esta cantidad para mí. ¿Y qué es lo que hacían? Pues obviamente los cobradores, pues podían subir los impuestos como se les diera la gana, porque todo eso era ganancia para ellos. Los judíos obviamente tenían problema con personas como ellos, porque primero habían traicionado el ser judío, porque ahora se relacionaban. Recuerden, los judíos no entraban a las casas de los gentiles. Y este cuate no solamente entraba a casa de gentiles, sino trabajaba para los gentiles. Los judíos, recuerden, ellos les causaba incluso problema traer una moneda del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque tenía la imagen de César y para ellos era idolatría. Y este cuate pues felizmente andaba contando las monedas. Él no tenía problema en esto. Él abusaba o hacía uso de su posición para poder obtener dinero de ellos. Entonces, no era una de las personas más queridas. Y uno podría decir, bueno, pero pues tenía su dinero. Sí, pero si te has sentido solo, si te has sentido sola, porque a lo mejor un día te peleaste con tu esposo, con tu familia, este cuate no lo quería ni su familia, ni sus amigos, ni los que le rodeaban. Nadie de la ciudad lo quería, nadie. Y ni siquiera los romanos, porque para los romanos era un simple judío. Entonces no lo querían ni los judíos y no lo querían los romanos. Una vez pensaba que a lo mejor era un sentimiento similar a los que se dicen pochos, ¿no? Que ni son de allá, ni son gringos, ni son mexicanos. Vienen aquí a México, les hacen el feo porque ahí tú hablas como gringo. Están allá y luego te das cuenta, pues ni eres gringo, eres mexicano. Entonces, Mateo vivía en esa condición. Nadie lo quería. Era una persona rechazada por la sociedad.
Y imagínate, digo, si has pasado por algo similar, tenía el dinero suficiente para cubrir los gastos que él quisiera. Y estaba ahí dentro de su casa, comiendo bien, teniendo buenas cosas, pero estaba solo. Estaba solo. Y a lo mejor en fechas, obviamente ellos no celebraban la Navidad, pero celebraban la Saturnalia. Fechas similares a estas, solo. Podía ir a fiestas, podía tener convidados, pero estaba solo, nadie lo quería. Vas a decir, ya dijiste mucho eso, sí, pero quiero que pienses que estando en toda esa condición un día en la mesa de los impuestos, llega Jesucristo y le dice, no le compartió, no le explicó toda una gran teología, le dijo, sígueme. Mateo, sígueme. 2 palabras. Y yo siempre me había preguntado qué es lo que lo llevó, pero creo que reflejó el vacío que tenía. A pesar de tenerlo todo, reflejó el vacío que tenía al aventar todas las cosas que tenía y seguir a alguien. Nadie había querido estar con él, pero Jesús, Dios con nosotros, él sí quiso estar con él. Y le dijo, sígueme, y dejó todo y hace una fiesta Mateo. Hace esta fiesta en la que invita a todos sus amigos y pues ¿a quién invitó? Pues a todos los gañanes de la ciudad con los que se juntaban, con los tranzas. Y me ponía a pensar en esta palabra y dice que también con las prostitutas. Obviamente él era una persona de dinero y las prostitutas sabían que con él había dinero y pues andaban con él. Y para ser más claro en esto, seguramente y varias veces contrató sus servicios. Entonces era un grupo de personas pues nada agradables. Porque, bueno, nada agradables para los demás judíos. Eso es lo interesante, nada agradable para los demás judíos. Pero a Jesús no le dio pena. Y llegó a la casa de Mateo, entra y se empieza a convivir con todos. Y ahí están los religiosos viéndolo desde fuera. No, este es Jesús, ¿qué está haciendo ahí? Ayer fuimos en la noche a orar por unas personas y ahí andábamos fuimos algunos hermanos de la iglesia que estábamos en el ministerio de las motos, ahí andaba el pastor y el anciano de la iglesia también, y de repente me cayó el 20, recordando la porción, en la noche, o sea, salimos de ese lugar porque fue en un bar, oramos por estas personas, se les compartió el evangelio, y yo salí, me subí a mi moto y ya me vine a la casa a terminar de estudiar. Pero dije, imagínate qué es lo que pudo haber pensado alguien que fuera pasando de la iglesia en ese momento. Vi al pastor salir del mar en la noche, se subió a su moto y se fue a su casa. Es obvio. Ves a Jesús en esa casa y es obvio que tú dices, ese cuate, ¿qué onda? No me vas a decir que andaba nomás tomando un vaso de agua. Estaban las prostitutas, estaban estos hombres. ¿Por qué está con ellos? Porque acuérdate, los judíos eran muy celosos en esto, ni siquiera entraban a la casa de un gentil. Y ningún judío cuerdo habría entrado a la casa de Mateo porque se juntaba con gentiles. Pero nuevamente vuelvo a recalcar en esto, Dios con nosotros. Él sí quería estar con Mateo. Ahora, le preguntan a Jesús, ¿no te das cuenta con qué clase de personas estás? Y Jesús dice esto en Lucas, no he venido por los sanos, he venido por los enfermos. Y Dios, sabiendo de nuestra enfermedad llamada, no nuestra enfermedad, nuestro pecado, Él vino y se hizo, como estuvimos hablando en las semanas pasadas, uno como nosotros. Porque a pesar de que nadie quería a alguien como Mateo y posiblemente a alguien como yo, Él sí me quiso. Y Él sí quiso estar con nosotros. Y empieza Mateo teniendo toda esta experiencia. Libro de la genealogía, capítulo 1 de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y Abraham es una persona que podríamos decir, no, pues es un héroe de la fe. Isaac también. Isaac a Jacob. Jacob a Judá. Y Judá ya no es tan héroe de la fe, pero aún así es un padre de las tribus de Israel. Y Judá y a sus hermanos. Judá engendró
de Tamar a Fares. Ahora, algo interesante de esta genealogía, muy diferente a todas las demás, es que esta genealogía, a diferencia de otras, no oculta a los horribles y también pone algo que no era una práctica común para nada en ese tiempo, pone mujeres dentro de la genealogía. Ya hemos visto este capítulo, pero me gustaría que el día de hoy pudieras disfrutar, poder entender que Él está con nosotros. Y la primera mujer que Él describe es Tamar. Estuvimos hablando de ella cuando estuvimos pasando por Génesis. Una mujer que parecía que estuviera maldita porque se casa con el primero, se le muere el esposo. Le dan el segundo y que también se muere, y otro y se muere. Hasta el grado que Judá dice, no, pues sabes que mejor el siguiente, esperamos un tiempecito en lo que se calmen las cosas, en que crezca mi hijo, y se olvida de ella. Se disfraza como una prostituta, va pasando Judá, y entonces tiene relaciones con ella. Tiempo después dicen, oye Judá, no era que ya está embarazada. Imagínate, saltó y dice, ¿qué onda con esta mujer? Tráigala y la vamos a apedrear. Y después ella dice, ¿recuerdas este anillo? ¿Recuerdas este báculo? Y dice, no, pues siempre no. Se da cuenta que fue él y es su hijo, ¿no? Estuvimos hablando en esa ocasión y describiendo cómo era un asunto de continuar la descendencia. Ya hablamos de eso, el punto de hoy no es ese, sino que era una mujer que en su familia la habían rechazado. ¿Por qué? Porque pareciera que había una maldición relacionada con los esposos que se le habían muerto, y después las sospechas de que estaba embarazada. Pero Dios no le interesa eso a Jesucristo, y incluye a una persona como Tamar. Después dice Fares y a Sara. Fares es Rom Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazán a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Encontramos aquí otras 3 mujeres, ahorita vamos a hablar de ellas. Versículo 7, Salomón engendró de Roboam a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, que no fue otro muy buen ejemplo, y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías, otro terrible y digno de casi borrarlo, y sus hermanos en el tiempo de la deportación. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Zor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces, cuando nosotros en unos cuantos días estamos celebrando la Navidad, recordamos que Jesucristo vino. Ahora, el decir que vino quiere decir que quiso venir. El que haya querido venir describe un deseo de Dios con nosotros. Durante toda la historia bíblica, y lo hemos repetido muchísimas veces, es raro ver que Dios quiere estar con nosotros. Y a veces pareciera en nuestra ignorancia, en nuestra arrogancia, decir, bueno, pues, ¿qué tanto querrá Dios con nosotros que siempre ahí anda? Eso abre mucho más, debe de abrir nuestra percepción del gran amor que nos tiene al decir, ¿por qué personas tan rebeldes, pecadoras, arrogantes, sin nada que ofrecerle, por qué quiere estar con nosotros? Y por eso muchas culturas han dicho, bueno, pues vamos a sacrificar frutas y animales y esto y lo otro. Y Dios no necesita nada de eso. Muchos dicen, te voy a dar mi corazón, y está padre que le dé su corazón, pero tampoco necesita tu corazón. Te voy a dar mi tiempo y mis años, tampoco necesita tu tiempo y tus años. No quiere decir que no puedas darle, pero Él no necesita nada de eso, porque Él simplemente tuvo el deseo de Dios con nosotros, de estar con nosotros.
Ahora, encontramos 3 ejemplos más. Encontramos, primero ya hablamos ahorita de Tamar, encontramos a otra mujer, a Rahab, que era prostituta. Rahab viviendo en Jericó, y que a través de su ayuda los espías fueron salvados. Después encontramos a Ruth, una mujer sin duda virtuosa, pero con un defecto grande para los judíos, y era ser amonita. Y había una maldición para los amonitas. Ellos no querían a los amonitas. No, moabita, perdón. Después encontramos dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y ni siquiera se refiere a ella por nombre, es Betsabé. Y es curioso que a pesar de que se unió con el rey David, no la menciona como su esposa, sino hasta tantos cientos de años después la siguen llamando, no es la mujer de David, sino es la mujer de Urías, quien David le quitó a Urías. Y entonces encontramos el ejemplo de estas mujeres. Pero si nos ponemos un poco más piquis, Abraham no fue un ejemplo totalmente de fe. A pesar de que tuvo grandes aciertos, dijo que su esposa era su hermana y dijo que se la llevaran. Y no solamente una vez, sino en 2 ocasiones. Después, si nosotros seguimos avanzando, Jacob tampoco fue un ejemplo. Jacob quiso transar la herencia a su hermano. Mandó a su familia por delante para que se la echaran ellos primero y después el poder correr. Si no es porque Cristo toca su muslo y lo deja cojito, no eran un ejemplo, Jacob tampoco. Y podríamos ir uno por uno de los que están aquí y poder enfocarnos en todos sus defectos, en todas sus debilidades. Pero no es exactamente lo que hace Satanás y lo que hace el mundo. Te hace recordar todo lo que eres. Y no es mentira, eso eres. No somos nada, no somos valiosos. Pero por eso, cuando nosotros leemos y llamar a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, tienes que preguntarte, Dios, ¿por qué quieres estar conmigo? ¿Por qué me salvaste? ¿Cuál es la razón de que yo pueda acercarme a ti y no ser consumido? Porque recuerda que dice la Escritura de Dios que es fuego consumidor y Él podría consumirte. Pero para todos los que estén sedientos, vamos a Mateo capítulo 5. Pero para todos, capítulo 5, los que son pobres de espíritu, es decir, que han encontrado, han descubierto lo horrible de su humanidad. Jesús dice, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto que te lleva a llorar por tu pecado, a poder entender quién eres tú, dice, bienaventurados porque van a recibir consolación. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después ves tu pecado, nuevamente ves tus faltas, y en Éxodo podemos ver la imagen de la lucha con la carne, y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, por ser cambiados, por ser renovados, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Entonces, recuerda, los fariseos se quedan viendo a Mateo y su casa, la fiesta, y menosprecian a Jesús, menosprecian su ministerio por haberse juntado con pecadores. Pero la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, y recuerda, había estas 3 judíos. El matrimonio no era por sentimiento, no era por enamoramiento, era una decisión que tomaban no los hijos, sino la tomaban los padres. En muchas ocasiones, mucho antes de que se casaran. Entonces, la primera parte era el compromiso, que lo hacían entre los padres, y la segunda parte era el desposorio,
que llegaban a cierta edad y ellos celebraban una fiesta que era una fiesta de desposorio, pero ellos no vivían ya juntos, sino que pasaba un año durante el desposorio, pero para poder separarse en ese punto ya era necesario un divorcio. Y después llegaban las bodas, donde ahora sí vivían juntos y se consumaba el matrimonio. José y María estaban en este proceso, en el que ya habían estado comprometidos durante algún tiempo y estaban en el año de desposorio, en el que ya pues se conocían y todo eso, pero no vivían juntos. Por lo tanto, era imposible que María pudiera estar embarazada. Ahora, para que puedas tener también otra idea de lo que hablan los teólogos por las costumbres y por los tiempos, María estaba seguramente entre los 14 y 16 años, no era una mujer ya adulta, como generalmente se tiene esa idea. Entonces, está joven ahí y dice en el versículo 18, desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces imagínate, ven a la jovencita que está desposada, que está comprometida, y las hermanas mayores que ya son muy buenas y tienen buen ojo para eso, esa pancita no es de pan, eso se ve raro. Y empieza el chisme, empieza el rumor. Oye, no sé si viste que andaba medio mareadona. Y empiezan con toda esa idea, y por eso dice se supo, porque fue algo común, algo que la gente empezó a hablar. Y posiblemente, como siempre pasa, José fue el último en enterarse, ¿no? Ya se sabía toda la ciudad. Pero dice, se supo que había concebido, ¿de qué dice? Por el Espíritu. Si ojalá no, pero si una de las jóvenes del grupo de jóvenes, 14 y 16 años, dijera, ay, es que, pues sí es verdad, estoy embarazada, pero no es lo que piensan, es el Espíritu Santo. Ustedes no inventes. Imagínate que fue para los papás de María, para los suegros de María, para los vecinos cuando María les venía con el cuento de que un ángel se les había aparecido, que le había dicho y que el bebé que tenía era el Hijo de Dios. Si eres sincero, yo sí soy sincero, yo a lo mejor no lo hubiera creído. Dicho, no inventes. ¿Quién te crees para, según tú decir, que tienes al Hijo de Dios? Eres una mocosa. ¿Qué vas a saber tú de espiritualidad? Habría escogido a alguien grande, alguien, no sé, algo, habría una evidencia. Y lo más interesante es que a la única persona que en ese momento se le reveló fue a ella. Nadie más lo sabía. Lo convertía mucho más complicado esto. Y a personas a las cuales su reputación ha sido puesta en duda y que por eso nadie los quiere, Dios también dijo, yo estoy contigo, Dios con nosotros. Para personas que habían sido rechazados por su profesión, Dios con nosotros. Para mujeres que no se les había hecho justicia en su familia, Dios con nosotros. Para personas de dudosa, realmente de dudosa personalidad y labores, como Rahab, Dios con nosotros también. Para mujeres como Ruth, que por su origen, por su nacionalidad, habían sido rechazadas, Dios con nosotros. Para mujeres o para personas como María, que injustamente habían sido acusadas. A lo mejor los otros con justa razón, pero María no. Dios con nosotros. Y quiero que puedas entender que Dios tiene el deseo de acercarse a ti, no importando cuál sea la razón por la cual el mundo te ha desechado. Él sí quiere acercarse a ti. Entonces estaba ahí María. Imagínate lo difícil para una joven de entre esta edad poder explicar, poder enfrentar a una sociedad enojada con ella.
Imagínate la dificultad de esto. Está ahí y dice, y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, podríamos enfocarnos en María, pero José la debe haber pasado mal, porque él confiaba en María, iba a ser su esposa, y de repente la que va a ser tu esposa te viene con el cuento de que concibió del Espíritu Santo. No era lógico, no había pasado, no pasa, y seguramente él pasó por la sorpresa, de la sorpresa al enojo, del enojo a la indignación, de la indignación a los celos, de los celos a la rabia, de la rabia a la depresión, de la depresión al más enojo, porque, ¿y ahora cómo lo hace quedar como hombre? ¿Cómo lo hace quedar en medio de una sociedad en la que eso era tan importante? ¿Cómo lo hace quedar? Y a personas como José, que su reputación, también sin a lo mejor merecerlo ni nada, había quedado, Dios con nosotros. Dice José, su marido, como era justo. Y nos dice que él era un hombre justo. Y era justo y no quiso infamarla. Entonces vemos que realmente quería José a María. No quiso causarle ningún problema porque legalmente él tenía el derecho, la autoridad de ir con los ancianos de la ciudad y decir, esta mujer ha adulterado, llevarla al medio de la plaza y le ponían algo en los pies para que no se pudiera mover y la rodeaban de estiércol y después la apedreaban para que cayera sobre el estiércol y ahí se moría. Eso era lo que José pudo haber hecho con María, porque hasta donde alcanzaba su entendimiento médico y de biología, no había otra posibilidad más que María lo hubiera engañado. Era la única. Pero dice que él era un hombre justo. Y esta justicia se liga con el deseo de no querer hacerle daño, a pesar de no entender por qué estaba sucediendo eso. Y dice que él estaba pensando, él en esto, en todo esto estaba pensando, ¿la dejo o no la dejo? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Me voy, pero ¿a dónde me voy a ir? Me van a estar todo el tiempo recordando como el que le pusieron el cuerno y todo eso, todo el tiempo. Y pensando él en esto, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ellos conocían la profecía, como judíos lo conocían las historias acerca del Mesías que había a venir. Y de repente lo ve en sus manos. Fue ella. Ella fue la seleccionada. Fui yo. Voy a volver a leer. Versículo 21. ¿O alguien me puede ayudar a leerlo? Del 21 al 23. Entonces, está José, está María, jóvenes, en las manos una profecía, un gran problema, una situación difícil, un descrédito, un desaire de la sociedad. Y se unen a una larga lista de personas también rechazadas, pero con una característica en común, que a pesar de sus muchos defectos, a pesar de sus muchas equivocaciones, a pesar de
sus muchas faltas, Dios los había amado. Así como a ti, así como a mí. Dios nos ha amado. Y por eso es que Dios se ha acercado y ha deseado hacer algo con nosotros. Ayer conocíamos a una persona que lo ves bastante agradable, platicón y todo eso, y te empieza a platicar. Nos enseñó el balazo que tenía acá, el balazo que tenía acá, 13 balazos, 2 puñaladas, una rajada así. Tú lo ves y dices, este cuate no sé ni cómo está vivo. Y ayer le decíamos eso, algo Dios quiere contigo. El hecho de que hoy estés aquí es porque, a pesar de tus muchas faltas, el Dios de la Biblia ha deseado acercarse y darte una oportunidad para que le conozcas. Y queridos hermanos, piensa en las veces, en las ocasiones en las que te has pensado y te has concebido solo. No has estado solo, no has estado sola. Dios está contigo y Él quiere que le conozcamos. Como veíamos la semana pasada, no solamente que le conozcamos, sino quiere estar en comunicación con nosotros. No solamente en comunicación, sino quiere contestar nuestras oraciones. Y no solamente contestarlas, sino nos tiene planes de bien para nosotros. Y esos planes de bien incluyen cosas aquí, caminos por los que andemos y una eternidad con Él. No alejados, no en un segundo lugar, sino en su presencia. Y en su presencia no para ser consumidos, sino nos ha prometido un cuerpo transformado para que podamos disfrutar la eternidad, su presencia, sin el riesgo de ser destruidos. Y Dios se ha acercado y dice, ya ha venido con el propósito de salvarnos de nuestros pecados y ser Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este próximo, bueno, no el próximo, sino el siguiente domingo, cuando en tu casa celebres Navidad, asegúrate de que las personas con las que estés puedas explicarles que la cena de Navidad no solamente es un niño que nació, sino que quiso estar con nosotros. Posiblemente puedas identificarte con alguno de los personajes de los cuales leímos. Y si últimamente el enemigo ha estado abundando en descalificativos hacia ti, tiene razón, eso eres. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa. Él vino a salvarte, a transformarte y a darte una nueva vida. Y puedes acercarte a Él. Y Él cambia, no importa. No, Él no cambia, Él te cambia a ti. No importa quién hayas sido o quién seas. Él nos hace nuevas criaturas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por que hoy pudimos estudiar esta porción. Te agradecemos mucho por tu amor, agradecemos tu misericordia y la oportunidad de haber leído hoy esto. Padre, gracias porque, aunque, como dice tu escritura, nuestro padre, nuestra madre, vecinos, amigos, todos nos dejaran, tú nunca nos dejas. Y podemos incluso, no de una forma arrogante, pero sí en conocimiento, saber que donde ha sobreabundado el pecado, también sobreabunda la gracia. Y tú eres amplio para perdonar, y tu misericordia se renueva cada mañana, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, te agradecemos por este tiempo y gracias por estar con nosotros. Amén. Amén, hermano.